Hola mis amigos de YouTube, una vez más con ustedes Esther Santana para presentarles, como de costumbre, la palabra de Dios, nuestra palabra de vida. Hoy vamos a hablarles de sabiduría y prosperidad cuando un corazón es fiel. Vamos a ver lo que nos dicen algunos de estos versículos y algunas de estas historias. Cuando ustedes escuchen el nombre de la historia y el versículo y el capítulo, ustedes lo pueden buscar en su Biblia y ustedes se van a sentir familiarizados porque son historias que se han contado por muchas y muchas generaciones. Y estamos aquí en el presente hablando de esas historias tan maravillosas. Vamos a hablar de Mateo 6:33 sobre buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Le suena eso en el oído? A mí me suena. Lo he escuchado muchas veces y me ha ayudado mucho. Dice, eh, primer libro de Reyes 3, 5 al 14 y segunda de Crónicas 1:7 por la sabiduría y riqueza de Salomón. ¿Recuerdan la historia de Salomón? Salomón pidió solo que quería que sabiduría, cuando Dios le dijo que pida lo que quiera. Y por haber solo pedido sabiduría para guiar su pueblo, Dios lo bendijo y no solo le dio la sabiduría, Dios le dio todo lo que no pidió, porque él fue humilde y sencillo y pensó en los demás. Tenemos también por la sabiduría y riqueza de Salomón, a Génesis 12:1 al 3 y 14:22 al 23 por la obediencia y fe de Abraham. Recordemos la historia de Abraham. ¿Cómo era la historia de Abraham? Abraham estaba siempre eh, haciendo la voluntad de Dios. No importaba qué Dios le pidiera. Podía hacer la cosa más grande que Dios le pedía a Abraham y Abraham nunca dijo que no. Siempre estaba ahí para decir que sí. Era un sí o sí, todo el tiempo a Dios. Esta fe es inquebrantable. Por eso fue llamado el padre de la fe. Tenemos a 2 de Samuel 15:10 y Primera de Crónicas 29:28 sobre cómo Dios exaltó a David. ¿Recuerdan la historia de David? Que David era un simple muchachito que estaba allí metido en un monte, ahí con las ovejitas, y cómo Dios lo prosperó, lo hizo rey de Israel, el rey uno de los reyes más mencionados en la historia de la Biblia, porque del rey David desciende Jesús. Jesús el Mesías, el que hizo que el mundo se convirtiera en dos etapas, antes y después de Cristo, y que todas las naciones del mundo han tenido que hablar de Jesús y a la vez han hablado de David porque de la descendencia de David nace Jesús. Tenemos también en la historia de la reina Estel, que era una simple esclava y llegó a ser ¿qué? La reina de un país pagano, pero no solo una reina cualquiera, una reina muy inteligente, porque ella salvó a su pueblo de la muerte. Estaba Mardoqueo que se portó muy bien, haciendo las cosas que Dios le mandaba, y Mardoqueo también fue exaltado. Esto está en 2 de Samuel 15:10 y 1 de Crónicas 29:28 sobre cómo Dios exaltó a David y también a la reina Estel y a Mardoqueo en Daniel 1:17 al 20 y 2:48 y 3:28 por el favor de Dios en el exilio. También tenemos a Segunda de Reyes 2:11 sobre Elías llevado al cielo. Vemos cómo Dios no solamente prospera aquí, sino que también te da una prosperidad más allá. Llevó a Elías al cielo. Dice que Elías no vio la muerte. Dice Segunda de Reyes 2:11 sobre Elías llevado al cielo y Segunda de Reyes 6:15 al 17 sobre Eliseo y el ejército celestial que lo protegía. Eliseo que fue el que le dijo a Elías que él quería que le dejara su manto porque él quería seguir con su espíritu. Este Eliseo fue bien fiel a Dios y aunque lo tentaron con darle dinero y darle mucha riqueza, él no la aceptó porque él no la necesitaba. Ahí estaba siempre todo lo que él necesitaba. Lo único que quería era salvarse como se salvó Elías. Como él vio a Elías irse al cielo sin ver la muerte, él quería tener ese privilegio también de cuando él muera ver esa salvación tan grande. Y él tenía muchos perseguidores que querían asesinarlos y él le dijo a su sirviente, mira, le dijo a Dios, yo quiero que tú le abras los ojos para que vea, porque no veía el ejército que estaba salvándolo, porque el sirviente tenía miedo, porque los ejércitos enemigos de Dios, que siempre son personas que se dejan usar del enemigo, mandaban a buscarlo para que fuera
y compareciera ante esas personas que eran los dirigentes de ese tiempo, pero él nunca tuvo que ir. ¿Por qué? Porque un ejército de Dios peleaba por él y todos los que venían a buscarlo morían todos, los generales, los capitanes, con todas sus almas y todo su ejército, morían. Y no se sabía qué pasó. Y ellos sabían que algo había hecho Eliseo, pero no sabían qué. Eliseo solamente oraba y sus enemigos morían instantáneamente. Y el sirviente, un poquito asustado porque veía todas esas almas y todos esos hombres fuertes, caballerosos, pero nada de eso asustaba a Eliseo porque Eliseo sabía que quien estaba con él era más grande que el que estaba contra él. Entonces aquí tenemos la historia de Eliseo también y sabemos que Eliseo fue usado por Dios porque hasta después de muerto, porque sus huesos sanaban gente. Esto está en la Biblia también. Dice Lucas 16, 19 al 31, contrasta actitudes, no garantiza riqueza material por ser fiel, sino que muestra que Dios honra la fidelidad y la bendición se usa para su gloria y para servir a otros. Entonces, eh, Dios no solamente da riquezas terrenales, también a veces una persona no tiene riquezas terrenales, pero Dios le da tantas bendiciones que a través de las bendiciones que Dios le da a esa persona se bendicen otras personas. También se bendice ella misma, ¿verdad? Para servir a otros. Eh, lo que realmente enseña la Biblia, muchas personas creen que mientras más sufre un cristiano, más cerca está de Dios. Incluso algunos piensan que la pobreza es una señal de santidad y la prosperidad señal de infidelidad. Pero ¿es eso realmente lo que enseña la Biblia? Vamos a seguir investigando esto a través de las historias. Dice, es cierto que Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones y también es cierto que muchos siervos de Dios sufrieron persecución. Sin embargo, la Biblia no enseña que todos los hijos de Dios deban vivir permanentemente en la miseria o en la derrota. Veamos algunos ejemplos. Abraham dejó su tierra por obedecer el llamado de Dios. De eso estábamos hablando al encabezado del video. Un momento, por favor. Gracias. Entonces vamos a seguir viendo qué más podemos ver a través de la historia de tantas historias maravillosas que hay en la Biblia. Sin embargo, la Biblia nos enseña que todos los hijos de Dios deben vivir permanentemente en la miseria o en la derrota. No enseña eso, ¿verdad? Que solamente deben vivir en la miseria o en la derrota. Veamos algunos ejemplos. Abraham dejó su tierra por obedecer el llamado de Dios. Nunca le siguió para hacerse rico. Sin embargo, Dios lo bendijo grandemente. La Biblia dice que Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Además, cuando el rey de Sodoma quiso darle riquezas, Abraham las rechazó para que nadie dijera que su prosperidad venía de los hombres y no de Dios. Salomón recibió una oportunidad única. Dios le preguntó, ¿qué deseas? Él no pidió riqueza, ni larga vida, ni la muerte de sus enemigos. Pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios con justicia. Imagínense ustedes que en este mundo en el que estamos terrenal, venga el hombre más rico del mundo, que no se sabe si es verdad, pero dicen, y le diga a usted, por ejemplo, Elon Musk, le diga, oh, pídeme un deseo con respecto a su riqueza, ¿verdad? ¿Qué tú deseas? ¿Una casa? Eso a veces sale en las redes sociales que pregunta eso. No se sabe si es él o si es alguien más que se hace pasar por él, pero dicen que es él, ¿verdad? Viene y dice, ¿quieres una casa? ¿Quieres un viaje a Marte, perdón? ¿O quieres eh, un Tesla? ¿O quieres eh, $1 millón, por ejemplo? Imagínate tú que te diga eso y que tú le digas, no quiero ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, no quiero nada de eso, lo que quiero es ayudar a los enfermos y a los necesitados y llevarle eh, comida a los que no tienen, hacer fuentes de comida gratis para los que andan indulgentes en la calle, hacer casas de albergue para las personas que están en necesidad. Y también yo quiero que tú hagas escuelas para los que no conocen a Dios, para que a través de esas escuelas cristianas se pueda enseñar el Evangelio a los niños, para que en el futuro, la Biblia dice, honra,
instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y que Elon Musk te diga, oye, con todos estos millones que yo tengo, yo puedo hacer todo eso y más. Y como tú estás no pensando en ti, sino pensando en los demás, yo te voy a dar todo lo que tú pediste, pero también te voy a dar a ti lo que no pediste. Algo parecido hizo Dios al ejemplo que le estoy dando que puede suceder, porque nadie está exento de que pase cosas así. Para Dios nada es imposible y la fe mueve montaña. A veces yo le pido a Dios eso. Oh Señor, que un día me pregunte la persona más rica del mundo que qué deseo y eso es lo que le voy a pedir. Porque yo quiero que los demás, no solo disfrutar yo, sino que disfrute el mundo de las cosas que Dios manda a través de las bendiciones, ¿verdad? Que no solamente sea una sola gente que esté bendecido. Bueno, entonces, en ese mismo orden de idea, imagínense ustedes que en vez de ser una persona terrenal, que es una persona finita, que está aferrada a su chelito, sea el Dios dueño del dinero, el dueño de la salud, el dueño de la vida, el dueño de todo lo que existe, que te pregunte, ¿qué es lo que tú deseas para dártelo? Y que tú le digas, yo no quiero nada, solo quiero que tú me des sabiduría para guiar mi pueblo. Cuando Dios vio eso, Dios dijo, no puede ser. Este muchacho no tiene ambición. Y es algo totalmente difícil en este mundo, que una persona no tenga ambición. No tiene ambición, no me pidió nada, no me pidió dinero, no me pidió larga vida, no me pidió que mate a sus enemigos. Esta persona tiene un corazón hermoso. ¿Quién le enseñó eso a Salomón? Su padre. Su padre le dijo desde niño que guardara los mandamientos. Y desde niño le enseñó respeta a Dios. Y desde niño le enseñó ama al prójimo. Y desde niño le enseñó que nosotros tenemos una misión en la cual tenemos que ayudar a los demás. Cuando tú enseñas a tus hijos la misión, tú le enseñas a ser una persona perfecta. Este muchacho delante de Dios en ese momento estuvo perfecto y por eso recibió la sabiduría más grande que existiera antes de él y después de él. Miren qué bonita es la historia que nosotros vemos a través de la obediencia y de la humildad y del amor a los demás y el amor a Dios. Entonces tenemos aquí, eh, vamos a seguir con los demás. Salomón recibió una oportunidad única. Dios le preguntó qué deseaba. Él no pidió riquezas ni larga vida, ni la muerte de sus enemigos. Pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios con justicia. Ese acto de humildad agradó tanto al Señor que Dios le respondió, por cuanto no pediste riquezas ni gloria para ti, también te daré lo que no pediste. Y Salomón llegó a ser uno de los reyes más sabios y prósperos de la historia. David pasó momentos muy difíciles, fue perseguido por Saúl, vivió como fugitivo y enfrentó muchas pruebas, pero Dios finalmente lo estableció como rey y bendijo su reino. Y Esther y Mardoqueo permanecieron fieles a Dios en medio de un imperio pagano. ¿Ven cómo el ser fiel a Dios y el tener buenos deseos ayuda a que tú puedas tener lo que nadie puede tener? Dice, al final Dios cambió su situación y los colocó en posiciones de honor para salvar a todo un pueblo. Daniel y sus tres amigos se negaron a adorar ídolos, aun cuando eso puso en riesgo su vida. Qué maravillosa historia. Sabemos la historia de los tres hebreos. Ellos fueron exaltados. ¿Por qué? Porque el rey dijo, a esos tres muchachos tienen un Dios y a ese Dios que ellos sirven, todos tienen que servirle. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo las cosas correctamente, hasta los reyes de la tierra están ahí tratando de hacer que nosotros estemos bien y creen en el Dios que nosotros creemos. Y esos muchachos no le importó que los quemaran vivos. Ellos pensaron, solo Dios puede librarnos de la muerte. Y si Dios no nos libra, que no nos libre, pero no vamos a adorar a un Dios falso. Y ese es el corazón que Dios busca, un corazón que se entrega en cuerpo y alma, que
como Abraham dejó su casa y su parentela y también nunca le desobedeció a Dios en nada, fue capaz de ofrecer su único hijo porque pensaba que Dios se lo había pedido o Dios se lo hizo saber, pero Dios solo lo estaba probando. Al final no tuvo que hacerle nada a su hijo porque en los tiempos de Dios y en los tiempos de ahora ni en ningún tiempo Dios ha permitido que un niño sea sacrificado por nada. Simplemente fue una prueba de amor, la prueba más importante que tuvo Abraham. ¿Por qué? Porque él nunca había tenido hijos y ya estaba viejo y amaba a su hijo. Si todos los que somos padres amamos a nuestros hijos y más el hijo de la promesa como era Isaac, y que encima de eso, que sea ya que tú no tienes más oportunidad de tener más hijos y que sea un hijo que fuera tan deseado, tan esperado, tanto por su esposa como por él, y después tenerlo que sacrificar para poderle dar a Dios y no negarle lo que él pedía, porque él nunca le había negado nada hasta que le llegó la prueba más grande. A veces nosotros decimos, no vamos a hacer esto nunca. Y llega un momento en que la prueba es tan grande que tú tienes que decidir entre hacerlo y no hacerlo. Pero entre hacerlo y no hacerlo está perder tu alma. Ahí en esas historias está también esa historia de Abraham, quien es el padre de la fe, porque fue capaz de amar tanto a Dios y creer tanto en él, que él llegó a pensar que si Dios era que le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo, era porque Dios se lo iba a resucitar. Él no pensaba que su hijo se iba a quedar muerto. Esa es la fe que tuvo Abraham. La fe no consiste solamente en quitarle la vida al hijo, sino en que él pensó que si Dios, que es el dueño de la vida, le había pedido eso, es porque Dios le quería demostrar a él que él era capaz de despertarle a su hijo también después de la muerte. Y eso es exactamente lo que Dios nos enseña cuando resucita a Jesús. Jesús es esa persona que pudo haber sido sacrificada en el pasado, que era el hijo de Abraham. Fue sustituido porque le dijo, Dios le dijo a Abraham, con la intención basta, no lo haga. Él le dijo, Dios te proveerá de cordero. En ese momento apareció un corderito, pero el cordero representaba el verdadero cordero que habría de venir, que era Jesús, que era el Hijo de Dios. Así como Abraham fue capaz de sacrificar a su propio hijo, que no llegó a hacerlo porque no era necesario, porque ya el verdadero cordero es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios con nosotros, que se hizo hombre, habitó entre nosotros siendo Dios y por eso se le llama hijo, pero es el mismo Dios, es el mismo Dios único, no hay más de un Dios, solo hay un Dios y ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, que es llamado hijo, es el unigénito Hijo de Dios que se hizo ser humano. Entonces, nosotros no entendemos cómo es que pasa esto, pero son tres personas en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres forman lo que es Dios. No hay otra explicación porque solo hay un Dios. Entonces, tenemos aquí esa historia maravillosa, ¿verdad? La prosperidad bíblica no consiste únicamente en tener dinero, es la bendición de Dios, su dirección, su protección, la paz, la sabiduría y todo lo necesario para cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida. También debemos recordar que no todos los creyentes recibieron las mismas bendiciones materiales. Algunos murieron como mártires por su fe, otros vivieron en abundancia en ambos casos, lo que es, en ambos casos perdón, en ambos casos, eh, bueno, se me perdió un poco lo que yo estaba leyendo, pero quiero que sepan que en ambos casos se ve la mano de Dios cómo actúa, tanto entre los que tuvieron que ser perseguidos como en los que fueron prosperados. Porque los que tuvieron que ser perseguidos también tenían una misión. La misión de ellos era que por uno solo que cayera, se iban a arrepentir millones. Y por esa fe tan grande que ellos tuvieron, es que las personas ahora creen y creen de verdad en que Dios es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó. Porque ellos dieron su vida por lo que hablaban. Ellos dieron su vida por lo que ellos creían. Ellos dieron su vida por lo que ellos confirmaban que vieron. Y nadie va a dar la vida por una cosa que no vio. Y nadie va a dar la vida por una cosa que no es real. Ellos estaban tan seguros de que era real que dieron su vida para demostrar que lo que ellos decían era real. No importaba que lo mataran. Nunca
cambiaron su versión. Entonces, esa versión real que hicieron que esas personas mueran, que fueron mártires, porque fueron escogidos para ser mártires. ¿Por qué? Porque por medio de ello era que el mundo iba a conocer la verdad y creer en la verdad. Estas personas están preparadas allí en un lugar, Dios lo tiene en un lugar, pero no digamos que estén en el cielo porque nadie sube al cielo sino el que vino del cielo. No digamos que están en el infierno porque el infierno real no existe. Lo que existe es eh, la pausa de la vida, la pausa de la vida en la cual Dios te dice, cuando yo venga en gloria, no importa dónde tú estés, el mal dará sus muertos, la tierra dará sus muertos, todos vendrán a mí, como un imán serán alados. Los que son muertos y resuciten en Cristo, se van con Cristo, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y los que estén vivos también se verán transformados en un abrir y cerrar de ojos y se irán con Él. Pero los que no hayan hecho lo bueno se quedarán y los que estén vivos morirán. Y todos se quedarán, porque cuando Él venga en la segunda resurrección, que es después que duren los que se vayan con Él 1000 años, en los 1000 años que habla la Biblia en el Apocalipsis, entonces después que vengan 1000 años después, que encuentre a este grupo de personas que ya vienen a ver la segunda resurrección, que es cuando Él viene con la gran Jerusalén como una novia ataviada para su marido, entonces ellos van a querer pelear todos porque Dios los va a resucitar para que vean